Y abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas para que podamos tomar unos instantes allí y podamos cubrir lo que el tiempo permita en esta mañana de esta porción de Lucas 16. Lucas 16. Antes de nuestro viaje a Carolina del Norte, habíamos ya cubierto con un mensaje inicial esta porción de Lucas 16, pero ahora quisiéramos adentrarnos y si el Señor lo permite por las siguientes semanas, pues vamos a estar viendo más detenidamente este pasaje, verdaderamente que es una historia fascinante en los detalles que nos van a enseñar. Pero antes de empezar la exposición, quisiera que vayamos al Señor y pidamos pues su bendición, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos permita comprender las Escrituras tal cuales Él nos las está dando. Padre, ahora nos acercamos a ti en este instante para pedir una vez más esta misericordia tuya, que por medio de la persona del Espíritu Santo nosotros podamos tener iluminación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para poder comprender lo que aquí tú nos estás enseñando. Padre, te quiero suplicar que todo lo que podamos aquí aprender sirva para la edificación de nuestras vidas, sirva para traer personas a Cristo, sirva para que nos hagas instrumentos más útiles en la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Y queremos implorarte, Padre, que ahora seas tú el que sea totalmente exaltado. Esta es palabra de Dios, esto no es palabra de hombres. Y te quiero suplicar que a través de este tiempo, estos minutos que vamos a tomar ahora, opiniones personales sean puestas a un lado y podamos simplemente ir a lo que tu palabra nos dice, porque es tu palabra la que da vida. Es el Espíritu el que mueve mentes y corazones. Es tu palabra la que se nos dice, viene con la promesa que cuando tú la envías nunca regresa a ti vacía. Y por eso quisiéramos implorarte por incluso el que está en este momento exponiéndola, para que al hacerlo no se aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que dé una interpretación precisa de lo que aquí se nos enseña. Pedimos todo esto para la gloria de Cristo Jesús y para que tu iglesia sea bendecida. En el nombre de Él pedimos esto. Amén. Amados, estuvimos viendo pues este pasaje, el cual mencionamos, y esto a manera de recordar algunas cosas, mencionamos que este pasaje de aquí del 19 al 31, es en realidad un pasaje con el cual Jesús cierra este intercambio que hubo entre él y algunos fariseos. Jesús concluye con una respuesta a los fariseos por medio de la historia que Jesús dice en Lucas 16, 19 al 31. En esencia, lo que Jesús hace es advertir a los fariseos algo que ellos necesitaban tener presente. Y es lo siguiente, que ellos se pensaban a sí mismos como personas que Dios aceptaba, y que Dios aceptaba porque ellos eran buenos, que Dios aceptaba porque ellos hacían todo lo correcto y que estaban de hecho camino al cielo. Pero lo que Dios hace, Jesús aquí, lo que hace es advertirles que más bien, por el contrario a todo lo que ellos pensaban, que ellos estaban en un camino totalmente opuesto al que ellos pensaban en sus mentes. Ellos estaban en realidad camino directo al tormento eterno, al infierno. Si nosotros estuviésemos en el primer siglo en Israel e hiciéramos una encuesta a los fariseos, si alguno de ellos pensase que algún israelita terminaría en el infierno, ellos responderían como sorprendidos de la pregunta. ¿Cómo es posible que tú pienses de que un israelita va a terminar en el infierno? Ningún israelita va a terminar en el infierno. ¿En qué basaban esta confianza tan firme que ellos tenían de que ellos estaban camino al cielo? Bueno, como vimos, ellos pensaban que por ser de la raza correcta, por decir así, por ser ellos descendientes de Abraham, es que ellos ya tenían asegurados el cielo. De acuerdo a Mateo, el capítulo 3, versículos 7 al 9, vemos ahí la prédica de Juan el Bautista, donde Juan les dice, hey, dice, no penséis decir de entre vosotros, por padre tenemos a Abraham.
Esta era una confianza que ellos tenían, muy similar a la que quizá algunas personas hoy en día piensan que, pues, y siempre los ha habido, dicho sea de paso, que porque pertenecen a un grupo étnico o porque pertenecen a algún grupo determinado, ya tienen asegurado, de hecho, el camino al cielo. También ellos se consideraban a sí mismos como personas que guardaban la ley. Ellos se pensaban de sí mismos que en realidad ellos estaban siendo obedientes a la ley y que al ser obedientes a la ley, pues no podían sino esperar la recompensa, por decir así, de la eternidad junto con Dios. Pero lo que ellos entendían por guardar la ley era en realidad la interpretación que ellos daban a la ley. Y esta interpretación era una interpretación bastante aguada, era una interpretación que en realidad lo que habían hecho, como dice el apóstol Pablo, ellos no tomaron en cuenta la justicia de Dios. Ellos lo que hicieron fue hacer a Dios menos santo de lo que en realidad Dios es. ¿Ok? Y ellos lo que hicieron fue reemplazar la justicia de Dios por la suya propia. En realidad, en esencia, lo que ellos hicieron es, al hacer a Dios menos santo de lo que en realidad Dios es hacerse a ellos más santos de lo que ellos en realidad eran. Y entonces ellos se consideraban a sí mismos más santos, a Dios menos santo de lo que en realidad era, y entonces en sus mentes ellos se pensaban que estaban en realidad guardando la ley, obedeciendo la ley, la interpretación que ellos daban a la ley y también las tradiciones de los ancianos. Había una tercera razón por la cual ellos estaban sumamente confiados, firmes en su convicción de que ellos estaban camino al cielo, y era que ellos tenían la señal de la circuncisión. Al octavo día, pues cada buen judío había sido circuncidado, y había incluso una tradición en las enseñanzas de los rabís que decían de que Abraham estaba a la puerta del cielo y estaba viendo si es que la persona que se estaba acercando había sido circuncidado o no. Y si había pues alguno que había sido circuncidado, le decía, hey, tú tienes que entrar para acá, ¿no? Básicamente era una confianza, en este caso, en este rito de la circuncisión. Y en adición a todo esto, en adición a estas tres creencias, que la Escritura nos lo dice, dicho sea de paso, de que ellos creían así, los fariseos veían que la evidencia de la aprobación divina era tener dos cosas, dinero y salud. Entonces ellos decían, si tú tienes plata y si tú tienes salud, es porque Dios te está bendiciendo. Y la religión de los fariseos era muy similar a la de nuestros tiempos, una religión de prosperidad y salud. Es decir, en su entendimiento, Dios bendice con salud y dinero a aquellos que le agradan. Y le agradan a Dios porque ellos están siendo buenas personas, están siendo obedientes, porque ellos están siguiendo las tradiciones. Y el día de hoy, básicamente, ¿no? Dentro de incluso del mundo evangélico, hay muchos que predican eso y que promueven eso, este mensaje de prosperidad y salud. Si tú tienes dinero y salud, es porque Dios te está bendiciendo, ¿no? Y tú tienes que hacer esto, esto y aquello para que Dios te bendiga de esa forma, porque para eso Cristo murió. Bueno, había también en el tiempo del Señor Jesús estos mensajes, estas personas que lo que hacían era pues difundir este mensaje de prosperidad y salud. Ahora bien, la historia con la cual Jesús concluye su respuesta a los fariseos, y recuerden, en el contexto, si usted lo lee en su casa, ellos estaban burlando de Jesús, de la historia que Jesús estaba diciendo de cómo usar el dinero, ¿no? Y Jesús les dice esta historia para concluir este intercambio con ellos, con la finalidad de advertirles que contrario a lo que su religión les llevaba a asumir, que ellos eran los preferidos de Dios, camino al cielo, camino a participar de la gran cena del reino junto con Abraham, ellos en realidad estaban camino al tormento eterno, al infierno. Y aquí hay una palabra que yo quisiera recalcar, la realidad del castigo eterno. Hablar del infierno no es el tema preferido de las personas. Usted no va a escuchar quizás muchos mensajes acerca del infierno. Y si los escucha, probablemente va a ser tipo los Halloween, ¿no? Lleno de partes, de enseñanzas que no corresponden a las escrituras en sí. El infierno, amados, es una realidad, no es una fantasía. El infierno es un lugar de tormento y sufrimiento sin fin. Y la importancia de esta enseñanza para nuestros días no puede ser más evidente. Vivimos en un tiempo en el cual la mayor parte de las personas, al menos dentro del mundo hispano, ciertamente piensan que se van para el cielo. ¿Y qué los lleva a estar confiados así, de esa forma? Bueno, como mencioné, hay algunas personas que dicen, bueno, es que yo soy una buena persona, por lo tanto yo me estoy yendo camino al cielo. O algunos dicen, bueno, yo soy una persona religiosa,
U otros dicen, yo soy una persona espiritual. U otros dicen, bueno, yo creo en Dios. Otros dicen, bueno, yo creo en Jesús. Otros dicen, no, yo no le echo mal a nadie. Y por ahí hay otros que dicen, yo lo que hago es que obedezco los mandamientos. Otros por ahí dicen, yo soy católico, yo soy protestante, yo soy bautista. Y encima de todo eso, yo me he bautizado. Otros dicen, bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos y tomo parte de un ministerio. Y hay otras razones más. Pero todas esas son falsas confianzas. Si tú eres de las personas que dice alguna de estas cosas y que por alguna de estas cosas tú estás yendo al cielo, tú estás basando tu confianza en un falso fundamento. Y eso es peligroso. Pues no sea que te pase lo que Jesús advirtió a los fariseos, que ellos estaban pensándose a sí mismos que estaban camino al cielo, y Jesús le dice, hey, wait a moment, espérense un momento, ustedes no están camino al cielo, ustedes están camino al tormento eterno. Ahora bien, la advertencia dada por Jesús a los fariseos, y por extensión, dicho sea de paso, a todos los que confían en su propia justicia, es una advertencia que viene de aquel que por amor estaría dando su vida unos meses más adelante en la cruz, su vida para salvarlos. Él sufriría el castigo de la ira de Dios sobre sí mismo. Y lo hace con la intención de que, movidos por el Espíritu de Dios y escuchando pues las palabras de Jesús, ellos más bien sean movidos al arrepentimiento, a creer en Jesús y a salvarse del castigo de la ira venidera. Esta es una advertencia que nace de un corazón compasivo. Porque el corazón de Jesús, ¿alguien dudaría que es compasivo? O sea que esto lo digo porque hay muchos que estiman que hablar del infierno es ser falto de amor. Y como les dije en el mensaje anterior, pensar de esa forma es entonces decir que Jesús es falto de amor y que Jesús no es compasivo. Algo que creo que nadie que lea las Escrituras encontraría que tiene algún tipo de aval. Jesús es la persona más compasiva y más tierna y más misericordiosa que puede existir. No hay nadie más compasivo que Él. Y Él, sin embargo, es aquel que habló del infierno. Como dice el libro de Ezequiel, el capítulo 18, versículo 23, Dios dice, quiero yo la muerte del impío, y se refiere no a la muerte física, a la muerte eterna, a la condenación eterna del impío. Y la respuesta es no, no la quiero. Dios no desea que nadie se pierda. Dios no desea que nadie se pierda. Dios desea más bien que las personas procedan a arrepentirse. Y una y otra y otra y otra y otra vez les insta para que vengan al arrepentimiento, para que vengan a creer en su Hijo Jesús, para que vengan y sean salvos. Ahora bien, a través de esta fascinante historia vamos a aprender qué es estar en el infierno. Algunos que dicen, mi vida es un infierno. Otros dicen, estar casado con mi mujer es un infierno. Bueno, déjeme decirte, ni estar casado con tu mujer, ni tu vida es un infierno. No. Ahora hay mucha gente que por ahí uno escucha, ¿no? Dice, no, yo estuve en el infierno y he regresado para decirle lo que el infierno es. ¿Sabe qué? No le crea. No le crea. Una vez alguien me prestó un libro, no recuerdo de quién, que una señora de una iglesia, no recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero esta señora alegaba que ella había ido al infierno y que ella había regresado al infierno y estaba describiendo porque Dios le había mandado a hablar del infierno y decía que el infierno era como un cuerpo y no sé, ya tantas cosas que hablaba la mujer en su libro. No sé ni siquiera si valdría la pena haber impreso esas páginas. Pero estoy seguro que por ahí van a haber muchos que le dan credibilidad a ese tipo de cosas. Sin embargo, déjenme decir una cosa. Si vamos a querer aprender acerca del infierno, vayamos a ver las Escrituras. Y en las Escrituras lo que Jesús mismo dice. Él es el que más habló del infierno, más que cualquier otro. Más que cualquier otro. La información que Jesús nos dice sí es fidedigna, sí es de ser confiada. Ahí vamos a aprender entonces qué es estar en el infierno. Jesús nos va a decir qué es estar en el infierno. Acá no vamos a especular acerca de ello. También vamos a ver por qué la gente termina en el infierno. ¿Por qué la gente termina en el infierno? Jesús también nos lo va a decir a través de la historia. Estas no van a ser conjeturas. Jesús mismo es el que nos los va a enseñar. La historia se puede dividir en tres partes para que usted lo tenga. Si usted es de la persona que toma nota, tres partes. Versículo 19 al 21, vamos a hacer la primera parte, la vida. La vida. Segunda parte va a ser versículo 22, la muerte. Tercera parte va a ser versículo 23 al 31, vida después de la muerte. ¿Ok? Se lo repito. La vida, versículo 19 al 21. Segundo, la muerte, versículo 22. Tercero,
vida después de la muerte. Versículo 23 al 31. Es fácil, ¿cierto? Es simple, es sencillo. Eso es lo que usted va a ver en la historia. Cuando usted lee la historia, usted la puede vivir en estas tres partes. Vida, muerte, vida después de la muerte. ¿Cuántas semanas nos va a tomar ver todo este texto? Yo creo que van a ser unas 3 semanas más, quizá 4, no lo sé. Todo depende de cómo vayamos desarrollándolo. Déjeme darle algunos puntos antes de iniciar la exposición del pasaje en esta mañana. Y mi meta es poder cubrir los primeros 3 versículos, 19, 20 y 21, ver la vida. Pero quisiera compartir con ustedes estos puntos porque creo que les va a ayudar para que ustedes puedan tener una comprensión más clara, un entendimiento más claro acerca de esta historia que Jesús nos dice aquí. La primera cosa que quiero compartir con ustedes es acerca de las creencias de los fariseos. Los fariseos tenían sus maestros y tenían sus eruditos, los escribas, quienes estudiaban los escritos del Antiguo Testamento y estudiaban también las tradiciones de los ancianos, que eran interpretaciones de esos escritos. Y lo hacían con la finalidad de ellos poder luego ser los que enseñasen a las masas, ¿ok? Y habían ciertas creencias muy fundamentales dentro del fariseísmo, que era, les recuerdo, la enseñanza predominante en el tiempo de Jesús, ¿ok? La religión predominante del tiempo de Jesús era la religión propagada por los fariseos, ¿ok? Cuando uno iba a una sinagoga, quienes les enseñaban la doctrina o la teología que era enseñada era la teología o la doctrina farisea. Entonces, la masa, el pueblo, tenía bien grabado estas cosas desde su niñez. Esto es lo que se les enseñaba. ¿Y cuál era parte de esta teología, de esta doctrina? Bueno, los fariseos creían en la vida después de la muerte. Entre las enseñanzas de los fariseos, entre la doctrina de los fariseos, era que había algo que pasaba después de morir. Ellos no pensaban de que, como vamos a ver, que es una de las alternativas que se presentan por ahí, falsa, pero es una de las alternativas que la persona deja de existir cuando muere. No, ellos pensaban claramente, porque esto era algo de la Escritura, de que había vida después de la muerte. También ellos creían en un juicio después de la muerte. Es interesante porque uno se preguntaría, ¿y quién va a ser juzgado? Bueno, los gentiles. Ellos van a ser juzgados, los perros. Pues nosotros los que no somos judíos éramos considerados perros por ellos. Los gentiles van a ser juzgados. Y si tú le preguntas, ¿y algún judío va a ser juzgado? Dice, bueno, ya así como a regañadientes, bueno, sí van a haber algunos ya perezas, ya unos judíos recontrapóstatas, ya, eso van a ser juzgados. No, ya porque ya son ya apóstatas hasta la coronilla. Por ahí unos cuantos juditos van a ser juzgados, pero en general los judíos todos van a estar en el reino, de acuerdo como ellos pensaban. Pero sí pensaban de que había un juicio después de la muerte. También ellos creían en la existencia de ángeles. Y yo me puse a averiguar un poco acerca de esto, no porque tenga algún tipo de fascinación con los ángeles, nada por el estilo, aparte de lo que la Escritura me enseña de los ángeles. Pero quise saber un poco acerca de qué creencias tenían, porque quería ver qué relacionarlo con la historia, ¿no? Y encontré de que uno de sus eruditos, modernos, dicho sea de paso, pero continúa, como les dije, el judaísmo del día de hoy, el judaísmo más conservador, se podría decir que es la continuación del fariseísmo del tiempo de Jesús, ¿ok? Y dentro de los judíos el día de hoy hay muchas ramas, ¿ok? Dentro de ellos están también los reformados, que son más liberales. Pero mire lo que uno de sus eruditos, que acaba de fallecer recién en el 2006, uno de sus eruditos de nombre el doctor Günther Plaut, ¿ok? Que nació en Alemania y que fue una eminencia dentro de los judíos, sobre todo de Toronto, Canadá y de Nueva York, escribió. Él dice en su comentario a la Torah, él dice que con respecto dentro de las cosas que los ángeles hacen, de que ellos son los encargados de llevar a las personas al cielo o al infierno. Ah, qué interesante. ¿Eso no es acaso lo que leemos acá de que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? ¿Ah? Y dice también, ellos sirven como el servicio de escolta celestial o también para el servicio de escolta hacia el Seol, que es el equivalente judío de un lugar oscuro después de la muerte. ¿Ah? ¿Qué le parece? Usted ve entonces de que los judíos
pues creían de que después de la muerte había un juicio. Hasta el día de hoy algunos de sus maestros lo siguen haciendo, así enseñando, y también en la existencia de los ángeles, y que tenían un ministerio particular incluso al momento de la muerte. Al momento de la muerte, o bien te llevaban a la presencia de Dios, a los lugares celestiales, o bien te llevaban al Seol, que es un lugar oscuro, como ellos lo describen. También ellos creían en un cielo, pues, y en un infierno. Es indudable. Tradicionalmente los judíos han creído en un cielo y un infierno, un lugar de gozo eterno y un lugar de tormento eterno. Esto les debe ayudar a ustedes a ver algunos de los elementos que Jesús va a utilizar en la historia, porque básicamente cada una de las cosas que les he mencionado van a estar como parte de la historia. O sea, Jesús no va a retar ninguna de esas cosas. Jesús no va a retar, simplemente va a tomar, algunas de las creencias de ellos para hacerles una ilustración de un punto particular que Jesús les quería hacer. Segunda cosa que quiero compartir con ustedes acerca del hombre rico. El hombre rico en la historia es el personaje principal. No es Abraham, no es Lázaro. El hombre rico es el personaje principal. Lázaro en ningún momento habla. Usted lea la historia, Lázaro está mudo. No habla para nada en la historia. Abraham es usado por ser el personaje más reverenciado entre los judíos. Ninguno de ellos dudaría que Abraham está en el cielo. Y más bien lo que Jesús va a hacer es que va a utilizar el personaje de Abraham para rebatir falsas creencias que ellos tenían con respecto a quien termina en el cielo. Y todo esto va a ser más claro conforme vamos avanzando en la exposición de la historia. Tercer lugar, a los oídos de los fariseos, cuando Jesús empieza la historia, y de acuerdo con la creencia que ellos tenían, el rico sería la evidencia o el ejemplo de uno que ha sido bendecido por Dios. Así es como ellos verían en la historia, cuando empiezan a escuchar, dice, está hablando de uno que ha sido bendecido por Dios. Había un rico que hacía banquete con esplendidez, que se vestía, pero realmente todos los días. Al principio, cuando recién empezaron a escuchar la historia, los fariseos decían, ese es uno bendecido por Dios. Pero rápidamente las cosas van a cambiar cuando Jesús empieza a contar qué es lo que pasa cuando el rico muere y luego levanta sus ojos estando en tormento. Pero hasta ese instante, cuando los fariseos lo empiezan a escuchar, los fariseos van a decir, está hablando de uno que es bendecido por Dios. Pero sin embargo, la intención de Jesús de hacer del rico el personaje principal es la de hacerles ver en el rico a ellos mismos. O sea, lo que Jesús quiere hacer es que los fariseos se vean en la persona del rico. El rico, entonces, es el estereotipo de los fariseos y de, por extensión, toda aquella persona religiosa o toda aquella persona que tiene confianza en sí mismo, confianza en su propia justicia. Mire, el rico, por ejemplo, en la historia, como vamos a ver, en esencia lo que hace es, dice, dame una señal. Padre Abraham, haz una señal, que haya una señal para que gente no termine aquí en este lugar de tormento. En este caso, mis hermanos, dice él, ¿no? Dice, dame una señal. Y eso es lo que usted lee en los evangelios que los fariseos continuamente hacían. Danos una señal, danos una señal, danos una señal, danos una señal. Y Jesús les dio dos de las más grandes señales. La resurrección de Lázaro, que no tiene nada que ver con el Lázaro de esta historia, y su propia resurrección. ¿Ok? Y en segundo lugar, Jesús lo que va a hacer es que les va a decir de que en esencia los fariseos no prestan atención a las escrituras del Antiguo Testamento. No prestan atención. En cuarto lugar, lo que les quiero compartir es que la historia no se centra en la experiencia del cielo. No se centra en la experiencia del cielo. Es decir, el punto principal aquí no es aprender acerca de lo que es la existencia en el cielo. Y como vamos a ver, se ha hecho mucha teología acerca de qué es el seno de Abraham, que si esto es antes de la cruz o después de la cruz. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Acá la historia no se centra en la experiencia del cielo. Si usted quiere hablar acerca del cielo, no utilice este pasaje. ¿Ok? No utilice este pasaje para hablar del cielo. Pero sin embargo, haciendo al rico
como el personaje principal, Jesús hace, más bien, lo que él hace es que lleva la historia para que sea entendida como el testimonio de uno que terminando en el infierno da una voz de advertencia para que otros no terminen allí. O sea, Jesús estructura su historia de forma que esto no debe ser usado como una historia para enseñarnos acerca del cielo, sino más bien como una historia que sirve de advertencia de uno que sin esperarlo terminó en el infierno y que de allí está dando una voz de alerta diciendo, hey, tengan cuidado, ustedes pueden terminar aquí en el infierno. Quinto, esta es una parábola y no una historia verdadera. Esta es una parábola, esta no es una historia verdadera. Algunos que dicen, pero está Abraham y está Lázaro. Sí, pero igual, sigue siendo una parábola. No es una historia verdadera. Hay muchos elementos entre la historia misma que no concuerdan con el resto de las escrituras, como que si se trata de enseñanza doctrinal. Jesús no haría una cosa así. Jesús no haría una cosa así, para traer confusión acerca de cosas. No. Pero ciertamente Jesús era el maestro de utilizar historias. Y él lo que hace es que él utiliza esta historia para ilustrar la realidad del castigo eterno y lo terrible de lo mismo. Jesús utiliza esta historia para ilustrar lo terrible del castigo eterno y lo terrible de este castigo. ¿Para qué usamos ilustraciones? Las ilustraciones son usadas para dar luz, para dar entendimiento, para aclarar con imágenes o con palabras. La idea es la de traer a la mente un mejor, un más claro entendimiento de algo que se quiere hacer, algo que se quiere comunicar. Y el hecho de que Jesús utiliza de una ilustración no es ningún consuelo para la persona que dice, entonces el infierno no debe ser tan malo. Pues Jesús acá está utilizando esto de una ilustración. Por el contrario. Una ilustración no es la realidad. Se espera que la realidad y la experiencia de la realidad sea mucho más intensa que la que cualquier ilustración puede comunicar. Y aquí va a ser claro y evidente que Jesús va a dejar claro por medio de esta ilustración acerca del tormento eterno. La realidad del tormento eterno es inmensamente, mucho más fuerte, más grave. Sexto y último lugar. La lección principal de esta historia es la de dar una advertencia para que las personas no vayan al infierno. Esta es la lección principal. Esta es la lección principal, que las personas no vayan al infierno. Ahora sí, con esas cosas en mente, quisiera que podamos ver versículos 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Veamos primero, pues, entonces esta primera parte, la vida de estos dos personajes. En estos versículos vemos la descripción de el rico y de Lázaro. Y la intención inicial de Jesús es la de presentar a estos dos personajes que inicialmente van a encajar con el molde del pensamiento de los fariseos. ¿Ok? Los fariseos pensaban una vez más que si tú eres rico y de salud, entonces tú eres ¿qué? Bendecido por Dios. Y por otro lado ellos pensaban que si tú eras pobre y enfermo y todo te iba mal, tú eras ¿qué? Maldito por Dios. Así que lo inicial acá Jesús que hace es de poner en la mente de ellos, de dibujar en sus mentes por medio de esta historia, esta ilustración de estos dos individuos. Uno, de acuerdo a la percepción inicial de ellos, uno bendecido por Dios y uno maldito por Dios. Así que el rico va a convertirse en el estereotipo de la persona bendecida por Dios al inicio de la historia, en la mente de los fariseos, y el pobre Lázaro va a ser el estereotipo de una persona maldita por Dios. Dicho sea de paso, la gente sigue pensando más o menos igual hoy en día, ¿cierto? Y esto lo hemos mencionado.
Dice que te está yendo bien, que tienes trabajo, que tienes dinero, que tienes salud. Dice, Dios me está bendiciendo. Y cuando dice, no, me está yendo mal, hasta entre los círculos cristianos. No, que estoy pasando por un momento, dice, no, pero Cristo murió para hacernos ricos y Cristo murió para darnos bendiciones. O estás falto de fe o tienes algún problema, no sé, pero así no puede ser la cosa. ¿No? Aún dentro del campo evangélico hay personas que siguen pensando de esta forma. Totalmente errado, totalmente fuera de lo que la Escritura enseña. Veamos algo acerca del rico. La descripción que se da del rico es la de ser extremadamente rico. Extremadamente rico. ¿Cuán rico? Bueno, expresiones como podrido en plata vendrían a mente. El hombre estaba podrido en plata. El hombre era cochinamente rico. Cochinamente, el hombre era pero riquísimo, era un ricachón. ¿Y cómo es que se nos comunica esto acerca del rico? Bueno, vemos en primer lugar su vestimenta. Su vestimenta. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Su vestimenta era la vestimenta de una persona podrida en plata. Se mencionan dos elementos de la vestimenta. Dice en primer lugar que era una persona vestida en púrpura. ¿Qué significa esto, estar vestido en púrpura? Bueno, la vestimenta de púrpura era en realidad vestimenta de lana. ¿Ok? Ahora, la vestimenta de lana era una vestimenta común, pero los ricos saben cómo vestirse de lana más finamente que los que no son ricos. En el tiempo de Jesús, la lana podía ser puesta a un proceso de abatanamiento y de enfurtir la lana. ¿Ok? Usted dice, ¿qué es abatanar y qué es enfurtir? Vaya al diccionario. Y ahí vea qué cosa significa. Bueno, pero básicamente es un proceso carísimo por medio del cual se quitan los aceites naturales de la lana. ¿Usted alguna vez ha tocado la lana así en crudo de una oveja? Hace unos años atrás tuve la oportunidad de visitar en Nueva Zelanda un lugar donde esquilaban ovejas y nos dieron un mechón de lana. Y la lanolina es una grasa que está en el pelo de la lana. Yo toqué así nomás con mis dedos y se me quedó como una capa de grasa natural, la lanolina, en los dedos y era pegajosa y me la trataba de limpiar y no salía. ¿Ok? La lana que era usada aquí en esta vestimenta era de la oveja. Y entonces esta lana tiene que ser quitada, esta grasa. Y esto se hace por medio de estos procesos, ¿no?, mecánicos de abatanar la lana y de enfurtir la lana. Y básicamente es un proceso donde se golpea la lana mucho, ¿no? Y se la va lavando y se le golpea y se la va lavando y se le golpea y se le va lavando. Incluso va formando, una vez que una vez hilada, se vuelve a abatanar y se vuelve a enfurtir de forma que va dándosele forma a la tela. Y queda la lana como una lana blanca, radiante. ¿Por qué? Porque esa grasa lo que hace es que se le pegue toda la mugre. Y entonces cuando tú ves la lana así recién cortada del animal, ¿no?, tú la ves que está sucia, percudida, pero cuando le quitas la grasa y queda la lana, en realidad la lana queda como blanca y radiante. Totalmente blanca, así, ¡wow! ¡Qué blanco! Más blanco que el traje de papi hoy día. ¿Ok? Entonces, pues queda así como brillante. Entonces, una vez que la lana llega a ese punto, que dicho sea de paso, pues tomaba mucha mano de obra y por lo tanto así nomás cualquiera no podía tener una prenda hecha de ese tipo de lana, ¿ok? De lana batanada y enfurtida de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya estaba así, entonces traían de unos moluscos, de unos crustáceos del mar Mediterráneo, pues traían un tinte que era color púrpura y entonces teñían la lana. Ahora, ¿quién podía pagar semejante billete? Solamente la realeza. Es por eso que se habla, puede que el color púrpura, y usted ve hasta el día de hoy, incluso si hay algo de realeza, ¿qué color prevalece ahí? Ese color púrpura. ¿Por qué? Porque tradicionalmente va quedando, ¿no?, a través de los siglos, de que ese era el color asociado con la realeza, porque los únicos que tenían el dinero para poder pagar eso eran la gente de la realeza.
Este hombre, en esencia, se le describe como que se viste como que si fuese un rey. Así de plata tenía el compadre. Estaba pero podrido en plata, que podía vestirse todos los días. Presta atención a eso. Acá el verbo, como aparece aquí, que se vestía, está en un tiempo que indica que todos los días esta era su vestimenta. O sea, acá no era con que se compró después de mucho ahorrar este tipo de vestimenta. No, esta era la vestimenta diaria del compadre. Tenía harta plata. No solamente eso, sino que también dice que la prenda interna, lo que llamaríamos la ropa interior, era de lino fino. Pero acá no debe ser confundido con el griego linón, porque acá se utiliza otra palabra, no es el griego linón, no es lino en realidad. Acá está hablando del algodón más fino de aquel entonces y probablemente el algodón más fino hasta el día de hoy, algodón egipcio. Este hombre tenía prendas internas de algodón egipcio. Una vez más, un algodón finísimo que nadie podía tener. Y una vez más, esto era su prenda de todos los días. Acá no era con que el compadre se iba a Ross y compraba un par de jeans, porque estaban en oferta, 2 por $7. No. ¿Ok? Este compadre, ni Bloomingdale's. No es que este compadre salía con su bolsita marrón, su brown bag de Bloomingdale's. No. Este hombre se estaba pudriendo en plata. No solamente se nos dice cuán rico era por medio de su vestimenta, sino también por medio de su comida diaria. Dice el versículo 19 a la segunda parte, y hacía cada día, una vez más, cada día, banquete con esplendidez. Y acá con esto de banquete con esplendidez, la idea es de que esto era un festín gastronómico. Acá los chefs eran todos los días los chefs preparando pues una ricura de plato. Esto no era arroz con gandules, señores. Y una carnita frita con algunos maduros, o alguna yuca, o algún, qué sé yo, tostón con su salsita y su aceite y el ajo y todas esas cosas. Ya voy a terminar, no se preocupe. No se trataba de eso. Acá la cosa era exquisita. Acá eran los chefs que venían y le cocinaban a este hombre pero era un show gastronómico. ¿Usted alguna vez ha estado en algún restaurante así de categoría que le presentan unos platos, pero que de solo verlo usted queda ¡wow! Maravillado, maravillado, de solamente ver el plato. Hay toda una profesión acerca de ello. Y así este hombre dice que todos los días, dice el versículo 19, cada día, dice, hacía banquete con esplendidez. El compadre no solamente se vestía bien, no solamente comía bien, sino que el compadre disfrutaba cada día que se vestía realmente y que comía como un rey, lo disfrutaba hasta el máximo. El hombre tenía un happy life. Levante la mano, ¿quién no quiere vivir así? ¿Quién no quiere vivir así, señores? Acá vemos a un hombre que no tenía ninguna necesidad de trabajar en lo absoluto. ¿Quién no quiere vivir así? ¿Ah? ¿No es eso el sueño de todas tus mañanas cuando te levantas para irte al trabajo? Ay, Dios, cómo fuese que no tuviese que ir a trabajar más. Que todo estuviese pagado. ¿Ah? Déjeme decirle, cuando los fariseos escucharon esto, decían, ¡ah! That's our boy. Esa es la persona que nos identifica. Él es el estereotipo de uno sumamente bendecido por Dios. Come on, go Jesus. Keep preaching to us. Y ahora Jesús se introduce pues entonces su segundo personaje. Pero antes de eso yo quisiera decirles algo acerca de este hombre. No solamente los fariseos entenderían eso, sino que también yo quiero recordarles esto. Este rico tenía que ser entonces, si era bendecido por Dios en la mente de los fariseos, tenía que ser una persona obediente a la Torah, la interpretación que ellos tenían de la Torah me refiero, obediente a las tradiciones de los ancianos. Esta era una persona religiosa. Esta era una persona como los fariseos. ¿Ok? La intención de Jesús era identificarlos a ellos, que ellos digan, así es como nosotros queremos ser, así como ese rico. ¿Ok? Ahora sí, el segundo personaje,
Lo encontramos entonces en el versículo 20. Hubo también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, es decir, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En primer lugar, déjeme decirle acerca del nombre, Lázaro. El nombre Lázaro es un nombre común en el tiempo de Jesús, y el nombre Lázaro significa simplemente ayudado por Dios. Y es más, conforme vamos a ver la historia, vamos a entender de que el nombre que Jesús escogió para él era muy apropiado para el punto que Jesús quería hacer, porque en la mente de los fariseos, ¿cómo es que Lázaro termina en el seno de Abraham y cómo es que el rico termina en el infierno? Es algo que les va a dar vuelta en la cabeza. Y el nombre del individuo les va a dar la respuesta, si es que ellos prestasen atención. Pero bueno, aquí lo que Jesús hace es, una vez más, como maestro de maestros, que es el Señor, magistral en su presentación, Él presenta el extremo opuesto. Así como este compadre era pero rico hasta estar podrido en plata, ahora va a presentar a uno que es pobre hasta estar podrido en la pobreza. El extremo totalmente opuesto. Lo llama un mendigo, un tocos. Totalmente sin nada, sin un medio. Persona en extrema pobreza en contraste con la riqueza externa del rico. Se nos dice más acerca de él. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Él estaba incapacitado por una salud quebrantada, de acuerdo a lo que Jesús nos dice en su historia. El sentido original de que fue traído, como dice ahí el versículo 20, o estaba echado, la idea es la siguiente: Lázaro, por la condición de salud que tenía, no podía moverse. Y el verbo lo que hace indicar es que hubo otro que vino y lo echó. Ahora, en el original, no solamente es echar como que si alguien vino y lo trajo y con cuidado lo puso allí a la entrada de la casa del rico. No, fue que agarró, lo trajo y ¡pah!, lo tiró. Lo tiró a la puerta del rico. Ahí lo dejó, ¡pum!, lo tiró. O sea que el pobre Lázaro, de acuerdo al original en el idioma griego, la idea que se presenta es la de ser una persona que fue dejada, abandonada allí, tirada. Alguien debía haber estado cuidando de Lázaro, pero ya no pudiendo más, simplemente ya llegó hasta más no poder y lo dejó tirado a la puerta del rico para que, bueno, quizás el rico ahora pues que tome cuidado de ti. Es indudable que si es un hombre que fue llevado y fue echado era porque no se podía mover. Y cuando usted ha visto a alguna persona que está en cama por largo tiempo, ¿qué le salen? Llagas. Empiezan a haber llagas en el cuerpo. Lo que le llaman en inglés sore beds. Y dice allí que él estaba lleno de llagas. Su incapacidad, su condición era la de una persona que no podía hacer absolutamente nada por sí mismo. No podía. Las llagas han debido ser el resultado de su incapacidad de moverse. Y puesto que ya no estaba siendo cuidado, indudablemente que llegó ese día que lo dejaron, que tenía hambre. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Habiendo sido dejado pues a la puerta del rico, Lázaro pudo observar el festín que estaba tomando lugar. Y él veía las migajas que caían, pero literalmente es que eran tiradas al piso. Déjeme decirle cómo era el banquete. Esa gente sí sabía comer. ¿Ah? Cuando hacían el banquete, la gente primero cuando se sentaba en mesas ni tenía cubiertos. Se comía a pura mano, señores. Y se chupaban los dedos. ¿Ok? Entonces, lo que hacían era que cuando había, sobre todo en mesas así como estos ricos, el pan que había quedado del día anterior, que estaba relativamente seco, pero no totalmente seco, servía de servilleta. ¿Ok? Pues no había servilletas. Y considerando de que dentro de la comida hebrea, muchas de estas comidas suculentas eran comidas donde se ponían los trozos de carne y se mojaban, se untaban con alguna salsita así rica. ¿Ok? Piense usted ahorita, póngase, arranque un trocito así de la pechuga del pollo y había una salsita de ajonjolí rica así. Y entonces así medio chorreando, se lo comía. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que se quería limpiar y agarraba el pan
y se limpiaba y lo que hacía es que ¡pa!, lo tiraba al piso. Trate de hacer esto usted en su casa, a ver. ¿Ah? Tírele así las cosas, a ver cómo le trata a la esposa. ¿Ah? Y entonces, habían perros. En muchos hogares ricos en particular, habían perros. ¿Y qué eran los perros? Eran los que limpiaban. Porque tiraban eso al piso y venían los perros y se lo comían todo. Y Lázaro dice que fue echado o tirado allí en la entrada. La palabra que utilizan para la entrada en realidad allí es la de ser como un portón grande, ¿ok? Como de una propiedad que es un tipo de hacienda. Y en este tipo de viviendas, entonces, las ventanas no habían vidrios, era todo abierto, ¿cierto? Y se podía ver lo que estaba tomando lugar. Y entonces Lázaro, en la posición que estaba, podía observar lo que estaba tomando lugar y él tenía hambre. Y él dice, deseaba saciarse de lo que los perros comían. Jesús hace todo esto como para expresar una vez más el extremo de pobreza y la incapacidad y el total abandono en el cual se encontraba este hombre, Lázaro. Así que dice deseaba saciarse del pan que caía de la mesa del rico, dice, y para añadir, como dijo William Hendricks en su comentario, para añadir, para agravar los males que estaba pasando, venían los perros y los perros le lamían las llagas. Y la idea es la siguiente, que estaba en tal incapacidad Lázaro que no podía ni siquiera decirle al perro, shh, shh, fuera. Estaba totalmente abandonado. Desde el punto de vista de los fariseos, hasta este momento, desde el punto de vista de los fariseos, ¿ok?, a los oídos, Lázaro es el estereotipo de uno que es maldito por Dios. Y eso es lo que ellos enseñaban. Venga conmigo al libro de Juan, por favor. Rápidamente, porque quiero culminar en los próximos 2-3 minutos. Juan, el capítulo 9. Escuchen lo que dice ahí, versículo 1 y 2. Esto es lo que ellos enseñaban a la gente, ¿ok? Y por eso es que la gente tenía esta percepción de que la persona que le estaba yendo mal, que tenía alguna enfermedad, que tenía pobreza, etcétera, era alguien maldito por Dios. Y Dios estaba maldiciendo porque habían pecado, porque no guardaban la Torah, no seguían las tradiciones de los ancianos. Versículo 1 y 2 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, estos son los discípulos, y le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Usted ve? En la mente de ellos era ciego, ¿por qué? Porque alguien había pecado. Alguien hizo mal y Dios lo estaba castigando a ese compadre con ceguera. La pregunta que ellos tenían era, ¿pero quién pecó? ¿Fue él o sus padres? ¿Cuál de ellos pecó? Usted ve cómo estaba esto enraizado en el pensamiento de las masas del pueblo enseñados por los fariseos. Esto es como ellos pensaban. En la mente de ellos, Lázaro era el estereotipo de uno maldito por Dios. Y en la mente de ellos no veían absolutamente nada mal que Jesús no menciona en la historia que el rico se levantó a ayudar a Lázaro. Ellos no vieron nada malo en ello. ¿Por qué? Porque, una vez más, como les dije al principio, lo que Jesús estaba haciendo era tratar de identificar al rico con los fariseos. ¿Y sabe qué? El rico en la historia se conduce exactamente como el fariseo se conduciría. Totalmente insensible y apático a las necesidades y al dolor de la chusma. Totalmente apático e insensible al dolor de la chusma. Bueno, yo no me voy a meter, yo no me voy a meter ahí si Dios lo está castigando. Dios es justo y bueno, pues que le caiga lo que le merece. Los fariseos en ningún momento se escandalizan y dicen, pero ¿cómo es posible que no tomó algo y tuvo compasión? Nada, en lo absoluto, nada de nada. Se parece a otra historia que Jesús dijo cuando en Lucas 10 él cuenta la historia de lo que llamamos el buen samaritano. Se recuerdan la historia y menciona de un sacerdote y de un levita que pasan al lado de una persona moribunda y dicen, sorry, I have an appointment. God help you. Ni siquiera eso quizá dijeron. Ni siquiera eso. Mira, la historia pues entonces queda claramente establecida ahora sí en la mente de los fariseos. Pero ahora, en típica forma de Jesús,
Jesús los sacude con un shock. Típico Jesús, ¿ah? Típico del Señor. Él lo que hace es que los sacude con un shock. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí vino el primer shock. ¿What? Uno maldito por Dios que se va ¿a dónde? Eso, ya que los sacudió, los recontrasacudió, le dio un shock como que si le hubiesen puesto electricidad. ¡Pum! Pero viene ahora el segundo shock. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¡Wow! Este fue más fuerte que el primero. Completamente hizo añicos toda la creencia que ellos tenían. En la muerte tomó lugar una gran inversión. En la muerte tomó lugar un trastrueco. En la muerte hubo un cambio por completo. ¿Qué pasó al morir? Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue sepultado, pero no fue donde todos ellos esperaban que iba a ir. Se fue más bien al tormento. Los fariseos, pues, ahora lo que van a hacer es que van a escuchar algo que sacudiría todas sus creencias. Y esto Dios mediante lo veremos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Padre, venimos a ti ahora para darte gracias por tu palabra. Tú eres bueno y tú nos das, por medio de tu palabra, todas aquellas cosas que nos son beneficiosas para nuestra alimentación, para nuestra edificación, para que podamos andar en sendas de justicia conforme a tu verdad, para que podamos ser instrumentos hábiles en tus manos. Y también, Padre, para que personas que aún no tienen la salvación que tú les quieres otorgar, puedan ser traídos a meditar, a reflexionar, y a darse cuenta y decir, oh, yo estoy como los fariseos, creyéndome que estoy para el cielo, y tremenda sorpresa que me espera. Oh Dios, Padre, te imploro que por la obra del Espíritu Santo, tú traigas a esta persona que está escuchando de tu palabra para que pueda venir a Jesucristo tu Hijo arrepentido y con fe en Él. Tú haz esta obra y haz la obra de edificación en nuestras vidas. Sea todo para tu honra y gloria. Amén. Amados,